Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de Iluminados por su Palabra. Mi nombre es Gerardo Giurbino y estoy en compañía aquí de David Balbuena, mi compañero aquí de cada uno de los programas, ¿no? Los otros programas decías mi amigo David Balbuena. ¿Qué pasó? Lo voy conociendo y bueno, va. Bueno. ¿Cómo estás, Gera? Muy bien, muy bien. El día de hoy tenemos un gran desafío por delante, tenemos un tema muy importante, muy atractivo y a la vez muy sensible para tocar. Vamos a estar hablando sobre el infierno, sobre el estado eterno de los pecadores y vamos a hablar no solo de lo que es el estado como estadía, sino el infierno como un lugar físico al que, bueno, vamos a estar desarrollando quiénes van a ir, cuáles son algunas de las características que se describen en la Biblia sobre ello. Vamos a recordar las vías de comunicación para todos aquellos que nos están escuchando y que quieren enviarnos algún saludo o quieren consultar o comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer al 11 37 57 69 33. Lo repito, 11 37 57 6933. Allí nos van a poder dejar cualquier tipo de comentario en el WhatsApp de la radio. También nos pueden escribir a Iluminados por su Palabra, nos pueden encontrar en el Facebook. Y si quieren estar reviviendo alguno de los programas que venimos teniendo, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, como Iluminados por su Palabra también. Un gran tema, un gran desafío por delante. Y vienen muchas preguntas a mi mente y creo que deberíamos empezar por que hay una necesidad de que haya un infierno, ¿no? Porque tal vez en el día a día hablar del infierno es algo tal vez atractivo para muchas personas, pero para otras personas es completamente ofensivo. Y no pueden conciliar el hecho de que, habiendo un Dios que es de amor, justamente existe un infierno. Así que primero vamos a desarrollar eso. ¿Y ¿Cuál cuánto es la nos costó, necesidad? Gera, elegir y definir este tema, ¿no? Porque cuando hablamos del infierno, es una verdad bíblica que nos cuesta explicar, que nos causa diversas sensaciones, y uno quisiera hablar de otros temas, pero esto está en la Biblia y es necesario hablarlo. Entonces nos ha costado mucho elegir este tema, pero cuando vemos en la Biblia que Jesucristo habló mucho más del infierno que del cielo, estamos con esa necesidad imperante de hablarlo nosotros también. Así que seguramente el próximo programa estemos hablando, Dios mediante, del cielo, pero como decías, qué importante hablar de este tema. Cuanto más nos acerquemos a la Escritura y vayamos desglosando cada uno de los pasajes que tratan sobre el infierno, más nos vamos a ir acercando también al carácter de nuestro Dios y aún más vamos a ver la necesidad de acercarnos y de conocer a Jesucristo. Y vamos a ver por qué Dios manda a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, porque realmente el lugar del que vamos a hablar es un lugar de tormento y es un lugar realmente terrible. Por eso la solemnidad al tocar varios de estos temas, este tema en particular, hay que tener cierto cuidado y vamos a tenerlo. Vamos a tratar de tocar como corresponde, con la Escritura, cada una de las características y, como bien lo decías vos, siguiendo también el consejo que nos ha dejado el Señor Jesús en cada uno de los pasajes de la Escritura. Exactamente. La preocupación que tenemos ante este tema de hablar del infierno y lo que nos conmueve, realza también el gran amor de Dios para con nosotros. Al ver este estado eterno en el cual las personas conscientemente van a sufrir, lejos del Señor, de la presencia y de la bondad del Señor para con sus vidas, esto nos muestra cuán grande ha sido el amor de Dios para con nosotros. Y lamentamos también que en este tiempo se niegue tanto esta doctrina, se niegue tanto del infierno. Ya hace algunos siglos, el siglo XVIII, el racionalismo ha tenido una gran preponderancia en las sociedades, de modo tal que se abandonó todo aquello que no tiene nada que ver con la razón, la preeminencia de la razón, de la lógica. La ciencia teológica ha quedado relegada a un costado y ha quedado en primer lugar las ciencias
de la razón, el racionalismo, el naturalismo, el secularismo, etcétera, a tal punto que han surgido algunas corrientes que han negado el infierno, particularmente el universalismo. ¿Qué es el universalismo? ¿O qué creen estas personas? Es que al final de todo, todos los hombres van a ser salvos. Independientemente de lo que uno crea, independientemente de la religión, uno está acá de este lado del mundo y profesa la fe cristiana, la palabra de Dios, y nos consideramos cristianos evangélicos en este sentido, pero del otro lado hay personas que son budistas, testigos de Jehová, islámicos, etcétera, pero como todos supuestamente, según esta perspectiva universalista, creen en una deidad, al fin y al cabo, cuando mueran, todos van a ir al mismo lugar y van a estar con su creador. Así que esta perspectiva no infiere y dice que todos los individuos van a ir al mismo lugar y va a ser al cielo. Qué terrible, ahora lo vamos a ir viendo con las escrituras, convencer de ello a tantas personas y que tantas personas pasen a la muerte, al juicio eterno, convencidos de lo contrario a lo que la palabra de Dios describe, y como vamos a ir leyendo. También hablan sobre la aniquilación total, ¿no? ¿Cómo es eso? Exactamente, esta es una segunda corriente que niega la realidad del infierno. Es el aniquilacionismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que después de morir, ¿no? Después de que hemos sido creados del polvo y al polvo volveremos, no hay ningún castigo eterno. No hay ningún castigo de Dios para los individuos, o más bien este castigo implicaría que dejaremos de existir, la aniquilación o reducción a la nada de todo ser humano. Y también tenemos que desempolvar estas teorías erradas, porque, por ejemplo, Jesucristo dijo de Judas, aquel que le entregó en la cruz, aquel que le entregó a sus enemigos, dijo de Judas: mejor le fuera a este hombre no haber nacido que... Así que, si vemos esto, era mejor para Judas, según las palabras de Jesús, que Judas no hubiese existido, no hubiese nacido directamente, que haber nacido y haber sido el protagonista de haber entregado a Jesús y haber ido al infierno, como justamente pasó luego, que él se terminó suicidando y luego de caer del lugar donde estaba colgado se rompió su cuerpo. Así que desempolvamos estas teorías porque nosotros creemos en la Biblia, y la Biblia es la base, el fundamento de la verdad y de la palabra de Dios. Y estas dos teorías justamente nos llevan a poder abrir paso para la necesidad, porque hay una necesidad de que haya un infierno, porque el infierno es un lugar de castigo, es un lugar donde el Señor va a derramar toda su justicia. Así que justamente el universalismo, tanto como el aniquilacionismo. Aniquilación total, podremos decir. Exactamente. Nos abren a que en realidad una de las características nuestras es que el ser humano busca la justicia, busca que se haga justicia en el día a día. Exactamente. El castigo está en el ADN humano, la justicia está en el ADN humano. De hecho, si vamos un poquito a las teorías filosóficas, recuerdo de Thomas Hobbes, él habló de esto. Él escribió un libro que se llama El Leviatán, en el cual describía la sociedad sin gobierno, sin justicia, en el cual las personas se peleaban, había unas, digamos, sociedades o presociedades sanguinarias, peleas y demás, en el cual, por ejemplo, entre dos personas podrían pelearse naturalmente por una porción de tierra y no había nadie que legisle ese momento, ¿no? Así que estas dos personas podrían matarse y no habría ningún castigo ni ninguna justicia. De allí la frase de Hobbes que dice: el hombre es el lobo del hombre. Pero Hobbes habla también y dice que entre los seres humanos ha habido un acuerdo, un pacto social en el cual todas las personas le dan esa facultad y ese poder legítimo a un ente superior, en este caso el Estado, el gobierno de turno, que legisle y ordene todas las cosas de la sociedad y haga justicia en consecuencia. A esto le llamó el Leviatán. Así que en la experiencia humana está este sentido de justicia, y nosotros decimos, de acuerdo a la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios,
Y en este sentido implica que hay cierto grado de estos atributos comunicables de Dios en nuestra vida. Uno de ellos es la justicia, Dios es justo. De modo tal que nosotros tenemos este deseo de justicia, de que cuando hacen algo malo contra nosotros haya justicia, o que en la sociedad haga justicia. La justicia está en el ADN humano, tanto en las sociedades civilizadas como aún las no civilizadas tienen un cierto grado de justicia. ¿Qué sucede si no existiera un infierno? ¿Qué pasaría con historias como que han sucedido, como el movimiento nazi, este, la dictadura argentina, donde tantas personas inocentes mueren? Tantas, y hablamos de miles, de personas que mueren, y aquellos que los asesinaron, que les quitaron la vida, quedan sin juicio. Y ellos mueren y ya está, no pasó nada. Es una broma, parece una broma. Sería ¿no? una apologética para la maldad. O sea, una defensa para invitar a la gente a que haga maldad sin ningún tipo de castigo. Ahora, la Biblia dice todo lo contrario. Sí existe un lugar donde van a ser castigados, y ese lugar es el infierno. Y es lo que vamos a ir viendo a través de este programa. Qué impactante es lo que sucedió en el movimiento nazista. Guiado por el famoso Adolfo Hitler, el Führer, el presidente de aquel país, él planificó una sociedad, un imperio alemán en el que la raza aria, como él la definía, es decir, el alemán prodigio, rubio, blanco, alto, flaco, pueda ser el que guíe a la sociedad. Y desarrollaron una ideología en base a purificar su raza, como ellos pensaban, a raíz de matar a los judíos. Por ejemplo, Heinrich Himmler fue aquel que estaba encargado del movimiento de las SS, el ejército de la SS, y ellos crearon esos campos de concentraciones en donde murieron 6 millones de personas, 6 millones de judíos. También mataron polacos, austríacos y todo tipo de clase de gente. Y una mirada aún superficial sobre esos campos de concentración ya se nos vuelve la piel de gallina. Es decir, que vemos esos lugares, esos cuartos en donde había cámaras de gas y mataban a las personas, en donde vemos cuerpos apilados como montañas, cuerpos todos flacos ahí, en donde también ellos, por ejemplo, lo que hacían cavar grandes pozos a los judíos y los ponían en fila y luego le disparaban y los mataban, a tal punto que esos pozos luego eran llenados de cuerpos de judíos que estaban en los campos de concentración. Ellos más Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, y tanta gente que fueron los protagonistas de esos lugares, de ese genocidio, como llama la historia, ¿no? Así que si en la experiencia humana, en la conciencia humana está ese deseo de que haya justicia, y justo anoté la frase de una persona que me ha impactado, de Wayne Grudem, que ha dicho lo siguiente: si no hubiera castigo de los incrédulos del todo, aún la gente como Hitler y Stalin no tendrían que enfrentar nada, y no habría justicia final en el universo. Entonces, la gente tendría grandes incentivos para ser tan malvada como fuera posible en esta vida. Es decir, que la experiencia humana reclama, la conciencia humana pide que haya justicia, porque si no hay justicia de parte de Dios, si no hay infierno, todo este mundo sería un gran caos, en términos de que no habría ningún incentivo para bajar las altas tasas de criminalidad, maldad, asesinato, etcétera. Y hemos mencionado solo un genocidio, pero hay genocidios armenios. En nuestra historia argentina, como mencionaste también, hubo 30.000 desaparecidos, así que todo esto nos causa gran conmoción. Y ahora, introduciéndonos en lo que es el término infierno y cuáles son sus acepciones, cuáles son sus significados y la forma en que se utiliza en la palabra, dónde se utiliza, por qué se va utilizando. Podríamos profundizar sobre ello, sobre algunos de estas terminologías que se utilizan sobre el Shema. Exacto. La Biblia habla del infierno. La palabra griega es Gehenna, y está 12 veces en el Nuevo Testamento esto como una forma metafórica para hablar del lugar, del castigo en donde van a sufrir las personas que no buscan a Dios.
que tienen la oportunidad de buscar al Señor, de arrepentirse, de someterse a su Creador y vivir de acuerdo a Él, pero no buscan a Dios. Y esto se deriva de una palabra, el Gehenna se deriva de una palabra que es Ge-Himnom, que significa el valle de Himnom. Y este lugar era un lugar geográfico, un sitio ubicado en el sur de Jerusalén, trae gran luz para saber como una metáfora lo que es el infierno. Entonces era en aquel lugar, en el valle de Himnom, dice la Biblia, en donde el rey Acaz desarrolló en este valle justamente un culto a un dios pagano que se llamó Moloch. De hecho, fue el rey Acaz quien entregó a su propio hijo en sacrificio a este dios pagano que los judíos en este momento habían replicado de las naciones paganas. Era el dios Moloch, era un dios de las naciones paganas, y los judíos replicaron la misma adoración entregando a sus propios hijos. Fue el rey Josías, muchos años después, que suspendió este tipo de apertura a la idolatría que había en Judá, y fue justamente el rey Josías que, como dijimos, el que suspendió este tipo de actividad. Luego este mismo valle, el valle de Himnom, se empezó a utilizar para los desperdicios humanos. Se desechaban desperdicios y este lugar era el lugar en donde se incineraban las cosas, los desperdicios, y era, digamos, un gran basural en donde se incineraba todo eso. Más tarde el profeta Jeremías habló de este valle de Himnom y lo llamó el valle de la matanza, es decir, un lugar en donde Dios aplicaría su juicio. Y en medio del cautiverio muchas personas iban a estar ahí, iban a morir, iban a ser un ejemplo a la sociedad de esos cuerpos tirados en este valle, de las aves y los animales iban a comer también iban a comer estos cuerpos, y todo esto iba a ser un gran testimonio de un lugar excluido, separado de Jerusalén, un lugar en donde iba a permanecer el fuego, iba a haber un fuego constante. Así que todas estas imágenes de este valle de Himnom, o el Gehenna como lo conocemos, nos muestran que es un lugar excluido de la ciudad, excluido de la presencia de Dios, en donde hay fuego, en donde hay juicio también, en donde hay muerte y en donde hay un castigo permanente a personas que han sido muertas y están lejos de los privilegios del acercamiento a Dios. A lo largo del Nuevo Testamento podemos encontrar varios pasajes que tratan sobre el infierno, sobre Gehenna, y hacen varias acepciones. Podemos encontrar como el fuego que nunca se apaga. Podemos encontrar que es un lugar de lloro y crujir de dientes. Habla sobre fuego eterno, eterna perdición, un lago de fuego y azufre. Y encontramos que el fuego como una forma de castigo, como un lugar de juicio. Lo encontramos que es un lugar de lloro, un lugar de quebrantamiento, un lugar de castigo, un lugar excluido, las afueras, dice, las tinieblas de afuera, vamos a ir leyendo más adelante. Así que vamos a empezar con un poco de las características de lo que es el infierno, basándonos en cada uno de estos pasajes que podemos encontrar a lo largo del Nuevo Testamento. Nosotros lo vamos a dejar en la página de Facebook de Iluminados por su Palabra, si quieren ir ingresando y fijándose. Ahora vamos a ir en el corte, vamos a ir colgando algunos de estos pasajes para que los puedan ir buscando si desean en sus casas también, en sus Biblias, y puedan ir siguiendo con nosotros cada una de estas características. Así es. Como decías, Gera, y podríamos definir ya de por sí el infierno como un lugar de tormento, como un lugar de sufrimiento, como un lugar de dolor, como un lugar en donde las personas que no han buscado a Dios, las personas que no se han arrepentido, yacen o estarán en ese lugar siendo castigados eternamente, es decir, que es un castigo sin fin, es un castigo eterno, del cual no hay salida. Tiene una puerta de entrada abierta, pero la puerta de salida está sellada con una cerradura. Así que este es el lugar en donde no queremos que las personas vayan. Y cuando pensamos en esto, ya de por sí, antes de dar las características, volvemos al punto de que nos conmueve y que todo esto debe traer una gran convicción en nosotros de que amamos a las personas,
que no queremos que las personas vayan a este lugar, al infierno, que oramos por ello, hacemos esfuerzos evangelísticos, empleamos nuestros recursos económicos, lloramos aún por las personas, siempre pensamos en ellos porque tenemos un gran amor por las almas y no queremos que las personas vayan a este lugar. Aún si las personas están enojadas contra nosotros cuando le hablamos del Evangelio, les queremos decir que los amamos y nos preocupamos por sus almas. Pero la primera característica de este lugar es que es una localidad definida. Es decir, que el infierno es un lugar, tiene una ubicación definida. La Biblia dice, y este ha sido el verso lema, no teman a aquellos que matan el cuerpo porque el alma no puede matar, más bien teman a aquel que puede arrojar o hacer perecer el alma tanto en el infierno, tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Así que Dios es aquel que es poderoso y puede hacer perecer el alma como el cuerpo en el infierno. Es un lugar en donde puede ser uno arrojado, porque la Biblia dice, y que no todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Y por ejemplo, cuando en Apocalipsis 20 también habla del juicio del gran trono blanco, dice que la muerte y el Hades entregaron a sus muertos y estos fueron arrojados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Es decir que siendo una localidad, un lugar definido, nosotros pensamos, ¿cómo va a sufrir la gente en ese lugar? Porque sabemos que vamos a morir y nuestro cuerpo va a perecer y vamos a dejar nuestro cuerpo en el sepulcro, en la tumba, y nuestro cuerpo se va a volver polvo, porque del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Pero la Biblia sí habla de un cuerpo y un alma que va a sufrir en el infierno. Esto implica que Dios va a preparar un cuerpo para el alma, y las personas que han rechazado a Dios van a tener un cuerpo preparado para sufrir en el infierno. Así que es un lugar físico, es un lugar determinado, tiene una localidad definida, porque la Biblia también utiliza el lenguaje de las tinieblas de afuera. ¿Por qué las tinieblas de afuera? Bueno, porque es un lugar de tinieblas, de pecado, de oscuridad, de maldad, donde van a ser arrojadas las personas, pero de afuera de exclusión de la presencia de Dios, de separación de Dios y de separación de las bondades de Dios. Creo que vamos a volver a esta frase después, pero una de las cosas que más pensamos en este sentido, y la pregunta es, ¿estará Dios en el infierno? ¿Estará Dios en este lugar? Y justamente vamos a entrar en ese tema ahora, porque vamos a hablar de que es un lugar de castigo primeramente. Y como es un lugar de castigo, habla la palabra ya en Mateo 25:46 muy claro, dice, irán estos al castigo eterno. No es simplemente un castigo, un lugar donde va a ser un castigo transitorio, sino que va a ser eterno. Y lo que puede generarnos algo de ruido, escuchando, viendo medios, es que siempre tenemos la imagen, no sé si te pasó, David, pero a mí me ha pasado de ver en la televisión o en algún medio, internet o en alguna foto, a Satanás o a una imagen de diablo castigando a una persona, pinchándola, o incluso gente que te dice, no, o disfrutando quizá con Satanás. Claro, o Están mismo. esas dos perspectivas, ¿no? Esas dos perspectivas. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra dice que el que va a generar o a gestar el castigo va a ser Dios mismo. Dios va a ser el que va a estar allí como este juez que va a también dar su sentencia y va a hacer que se cumpla esa sentencia. Entonces, muchos te van a... Algo que se escucha muy habitualmente es, bueno, Dios no está allí. Y otra cosa que podés ver en cualquier medio o alguien que no conoce de la palabra de Dios es que va a creer que Satanás va a ser el que va a castigar. Pero eso es contrario a lo que dice la palabra, y justamente lo habías leído hace un momento en el pasaje que tenemos como lema allí dentro de lo que es la promoción del programa. Dice, más bien, ¿a quién hay que temer? Temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Así que, ¿cuál es el lugar entonces de Satanás allí? Si sabemos que el Señor va a ser el que va a juzgar. De sufrimiento, definitivamente va a ser de sufrimiento, y está bueno esta imagen que vos decías, este cuadro, sacarnos las dudas también, porque Satanás va a sufrir en este lugar. El infierno está preparado para Satanás, sus ángeles, su séquito, los demonios como los conocemos, pero también las personas que rechazan a Dios. Ahora, si Satanás será atormentado, no solamente él, sino que todas las personas que rechazan a Dios serán atormentadas en este lugar. Porque decías
que Dios pueda hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, justamente una de las personas que referenciamos y estimamos mucho, un pastor que se llama Paul Washer, nos dice que Dios va a estar en este lugar, en el infierno. Y esto nos causa nos llama la atención, porque ¿cómo Dios puede estar en el infierno? Bueno, de hecho Dios es omnisciente y omnipresente, así que Dios conoce todas las cosas y está en todo lugar, y es lógico que esté en el infierno, pero en el infierno no estarán más las bondades de Dios, no estará más la misericordia de Dios. Habrá un cese a la misericordia y a la paciencia de Dios al soportar el pecado, porque el infierno es el lugar en donde van a ser castigadas las personas. El infierno, no obstante, es el lugar en donde está Dios, pero está la justicia de Dios y está la ira de Dios. Es decir, que no reina Satanás en ese lugar, sino que sigue reinando Dios y castigando, mostrando su justicia, mostrando su ira, Dios, a las personas. Algo que podemos también escuchar cuando hablamos con algún compañero de trabajo, algún compañero de estudio, o a un vecino, alguna persona que conocemos que no tiene conocimiento de la Escritura, es que te pueden llegar a decir, este es el infierno. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra estamos pasando por el infierno. Y estamos muy lejos de la imagen que nos deja la palabra de Dios sobre el infierno. Aquí la palabra de Dios en Mateo 5:45 dice que Dios hace llover sobre justos o injustos, y a eso nosotros lo tomamos como una acción, un acto de gracia de parte de Dios para preservar a su pueblo y sostener el mundo. Entonces nosotros podemos disfrutar días de sol, días de lluvia, podemos disfrutar de alimentos, podemos disfrutar de que a pesar de que hay mucha maldad, hay leyes, y las leyes por lo general deben cumplirse, porque si no, para eso existen las cárceles, a pesar de que hay muchos actos de violencia y muchos actos de injusticia, pero todavía existen leyes. Ahora estamos hablando de que en el infierno esta gracia que Dios utiliza para sostener a su pueblo y para guardarnos y para preservar hasta el día que Él tenga que llegar a este momento de juicio, esa gracia va a acabarse para estas personas. Por eso este programa este tema es tan solemne, y por eso es que esperamos que te quedes hasta el final, porque realmente si Dios mandó a su Hijo a morir para que nosotros podamos ser salvos de esta ira, de este infierno, si Dios tuvo que mandar a su Hijo es porque realmente es un lugar terrible, terrible. Y estas características que estamos dando no es solo para enriquecernos nuestros conocimientos, sino para alertar a todo aquel que está del otro lado y que está escuchando esto tal vez por primera vez. Y a nosotros también nos motiva a tener conciencia de esto y tener amor por las personas, como hemos dicho. Pero bien decías recientemente que hay personas que dicen que este es el infierno, aquí en la tierra. Bueno, esto es una manera metafórica. Yo lo que entiendo de cuando estas personas dicen esto es que lo que están viviendo en la tierra es un tiempo de calamidad. Y esto es posible, realmente. Hay momentos calamitosos. Nuestro país puede pasar momentos más difíciles y otros momentos más enriquecedores. Nuestras familias pueden pasar crisis, enfermedades, pobreza, pérdida de trabajo y demás. Y aún todo esto se puede enriquecer o aumentar toda esta calamidad. ¿Por qué? Bueno, por el pecado del ser humano y las consecuencias del pecado. Pero cuando pensamos en el infierno, de este lugar de castigo, estamos hablando de algo mucho más doloroso y algo que todavía no podemos abarcar bien la explicación adecuada, pero tenemos una referencia bíblica muy clara respecto a esto. Y en este sentido la Biblia dice que el infierno no es un lugar en donde la gente va a reformar su vida. Es decir, no es un lugar reformatorio, sino es un lugar retributorio o penal. Muchas personas, como por ejemplo los universalistas que mencionábamos, creen que entran al infierno, quizá, o por ejemplo al purgatorio, para ser más precisos los católicos, y allí se purgan, es decir, se purifican en un tiempo determinado para finalmente ir al cielo. Es decir, que el purgatorio es un lugar de paso solamente. Entonces, en su mente universalista, finalmente todas las personas van a ir al cielo. No obstante, lo que tenemos que entender que el infierno no es un lugar reformatorio, y de hecho la Biblia no habla de purgatorio tampoco, sino que
el infierno es un lugar retributorio, es un lugar penal, es un lugar de castigo, es un lugar de justicia, porque la Biblia dice que en la venida de Cristo Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen en el Evangelio de Jesucristo. Y lo voy a buscar para ser más preciso. Esto está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y 9, que dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena, nuevamente, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Y ahora esta palabra retribución tiene que ver con el castigo por un mal hecho. Entonces van a ser castigados por la eternidad, y qué bueno, ahora lo vamos a estar subiendo, que pueden corroborarlo con la Escritura, con la palabra de Dios, que no quede con nuestras simples palabras, sino que lo puedan estar buscando allí en la palabra de Dios. Es un lugar de fuego eterno, eterna perdición, no habla de un lugar de paso. La palabra es concisa y habla de un lugar que va a ser para siempre, exacto, permanente. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Alguien les hablará de Santiago Benavides y luego seguimos con más Iluminados por su palabra. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En este mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles. ¿Quién será un predicador? Y casi muere de anorexia, una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medioñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Aún hay más iluminados por su palabra, y tenemos muchos mensajes
que nos están llegando por Y distintos aclaramos, medios. escuchamos a Santiago Benavides y no a Fito Páez. Sí, Es muy parecida la voz. en esta canción. Sí, pero no, me encantó realmente este tema porque habla de personas que ahora están en cierta condición alejadas de Dios y sufriendo esas consecuencias de su vida, de rebeldía, pero alguien les hablará del Señor y su vida va a cambiar completamente. Así que si este tema como poesía nos impulsa también, y este tema del infierno nos impulsa a predicar, bueno, que Dios esté trabajando en nuestras vidas. Nos envían muchos saludos. Tenemos aquí a nuestro oyente, la primera que nos envía siempre un saludo es Olga Acosta, nos escribe. Un gran saludo, Olga. Sí, también tenemos saludos para María Estela Floreno, Cristina Bedigarián, Sergio Daniele, Isabel Ortiz, Luis Quiroz, que nos está escuchando hoy desde su casa. Le mandamos saludos y gracias por estar del otro lado. También tenemos mensajes, de Patricia Couso, que nos pone excelente explicación. Si uno toma conciencia de lo que es el infierno, no se lo desearía ni a su peor enemigo, que es algo de lo que más o menos estabas explicando recién. Y también tenemos mensajes de Lucas Papaleo, que nos escribe casi al principio del programa, así que supongo que nos está escuchando. Si quiere hacer alguna otra contribución, la vamos a estar leyendo y posteriormente sacando al aire. Y también saludos a Betiana, que también nos escribe el día de hoy, que nos está escuchando. Tenemos un comentario también de un señor Balbuena, un tal Balbuena. Sí, Carlos Balbuena nos dice que un periodista italiano hizo alguna referencia a lo que escuchó del Papa. El infierno no existe, fueron palabras del Papa. Imagínense teniendo esta autoridad como Papa, ¿no? Esta representatividad, esta autoridad, y miles de personas y medios que están pendientes de lo que hace, de lo que habla, de lo que come, de todo, de la foto que se saca con tal político, etcétera. Así que imagínense la repercusión que tiene esto cuando alguien tan representativo adrede va en contra de la Biblia, que dice que no hay infierno, pero el principio de amor es explicar lo que dice la Biblia y advertir ante este peligro, y no queremos que las personas vayan a este lugar. Así que explicamos lo que la Biblia nos está diciendo, confiando en que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la verdad para nosotros en este tiempo también. Y siguiendo con el tema y volviendo a lo que son las características que veníamos viendo, vamos a hablar ahora de aquellos quienes van a estar allí, los integrantes definidos del infierno. Y en primera instancia tenemos que hablar, como veníamos diciendo, que este lugar fue hecho para Satanás, como bien lo mencionaste vos, y sus ángeles. Y lo vamos a encontrar en Mateo 25:41. Dice, al fuego, estamos leyendo una parte solamente del versículo que dice, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Luego tenemos más participantes dentro de lo que va a ser este lugar de tormento. Así es, va a ser un lugar en donde va a haber muchos seres, muchas personas. Y dijimos que el infierno tiene una localidad definida, que el infierno también es un lugar de castigo, y hablamos en tercer lugar que hay integrantes definidos, en el que el diablo y sus ángeles estarán ahí, pero también estará la bestia y el falso profeta, porque la Biblia dice que el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esta es una referencia al final a la eternidad de este castigo, que lo vamos a mencionar en un rato también. Y dice la Biblia también que todos los que practican el pecado van a estar en este lugar. No los que simplemente cometen un pecado, sino los que viven practicando este pecado, es decir, que no buscan al Señor, no piden a Dios que cambie su naturaleza, los perdone y los haga nueva criatura. Entonces, en este sentido, la Biblia habla de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte natural, en la cual nuestro cuerpo vuelve al polvo, como hemos dicho, pero la segunda muerte en la cual habla la Biblia es la muerte del castigo en el infierno. Es el juicio de Dios y la ira de Dios cuando van a perecer las personas en este lugar. Y dice la Biblia que todos aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio del Señor Jesucristo son todas las personas que van a ir a este lugar. Así que va a haber muchos integrantes en el infierno. Y hay una lista allí, si podés mencionarla, en Apocalipsis 21:8, creo que no deja nada fuera. Exactamente, bueno, hay varias descripciones
de personas y sus cualidades o sus características de quienes van a estar allí. Dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y agrega, afuera están los perros, como una metáfora o una explicación. Esto significa los líderes infieles, los homosexuales y las prostitutas. Estarán los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Así que es como que la Biblia categoriza los pecados, pero en definitiva, todos aquellos que no conocen a Dios, no buscan a Dios, no aman a Dios, no obedecen el Evangelio de Jesucristo, van a ser los integrantes de este lugar. Por ello es que es tan importante tener un encuentro, una relación con el Señor Jesucristo, y lo vamos a ver ahora en unos momentos. También hay grados de castigo. Tal vez alguno diría, bueno, pero yo no considero que en el infierno la vaya a pasar tan mal como, no sé, como vos mencionabas, como Adolfo Hitler. Y hay palabra de Dios para ello. Exacto. Esto también está en la jurisprudencia humana. A ver, cuando nosotros cometemos un ilícito, estoy hablando como un policía por momentos cuando uno escucha, cuando uno comete algo en contra de la ley, en contra de la normativa, la justicia tiene preponderancia y hay diferentes grados de castigo. No es lo mismo asesinar a una persona que robar, no es lo mismo. Ahora, en la historia humana ha habido un poquito de todo esto. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, luego estuvo en el desierto y después fue el tiempo de los jueces, es decir, que antes de que se constituya la monarquía o la teocracia, en el cual conocemos reyes como el rey David, que estuvo gobernando ese tiempo, el pueblo de Israel habitó en la tierra de Palestina y ahí en ese momento se ejecutó la ley conocida como la ley del talión, que muchas de las personas la conocen y repiten la frase con pleno desconocimiento y dicen, bueno, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Así que, ¿qué era la ley del talión en ese momento? Bueno, implicaba que una persona, si hacía alguna maldad, por ejemplo, unos vecinos estaban en un lugar y se peleaban entre sí y alguno de ellos, quizás sin querer o adrede, golpeaba a una persona y hería su ojo, para que el resto de los familiares no empleen justicia por mano propia. ¿Qué tenían que hacer estas personas? Bueno, tenían que buscar un justo juicio y iban a las ciudades. Eran 6 ciudades en aquel momento que se llamaban ciudades de refugio. Entonces, el victimario corría, huía, iba a esa ciudad de refugio, y para que no empleen justicia por mano propia, se le daba la facultad a los jueces en esos momentos, como Sansón, por ejemplo, y demás, que hacían un justo juicio, ojo por ojo, diente por diente, o eventualmente cuando alguien cavaba un pozo y un animal caía en ese lugar, bueno, perdía un animal que era una posesión prestigiosa para la persona, un recurso muy valioso, esta persona tenía que dar animal por animal. Así que en esto es el tipo de grado de castigo que hay en la sociedad y que hubo en el pueblo de Israel. Así también la Biblia habla que en el infierno va a haber lugares o grados de castigo. Es decir, que se juzgará a las personas según sus hechos, según sus obras, según el grado de conocimiento que tengan. Y Jesucristo habló de esto a las naciones. Por ejemplo, dijo, ay de ti, como una expresión de juicio, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los juicios que se hicieron en ti, o los milagros, mejor dicho, o los milagros que se hicieron en ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido, y por esto será más tolerable el castigo para estas ciudades que para ti. Es decir, que no solo inclusive individuos son juzgados, individuos van a ser castigados, sino que también en el infierno las naciones van a ser castigadas por su pecado, y va a haber grados de castigo. Luego le dice Jesucristo, y tú Capernaum,
si en tu ciudad se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Sodoma, tiempo ha que en esta ciudad de Sodoma se hubieran arrepentido mucho antes, así que en el juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En definitiva, lo que nos dice la Biblia es que en el infierno va a haber tipos o grados de castigo, y esto es un poquito de las características que hay en este lugar. Otra de las características, si te parece poder mencionar, es que ¿cuál es la esencia del castigo? ¿Cuál es la esencia del castigo en el Gená o en el infierno, como dice la Biblia? Y bueno, en este sentido lo que tendríamos que decir es que hay una perspectiva pasiva y una perspectiva activa de la esencia del castigo. Más precisamente, desde la perspectiva activa, Dios va a estar obrando, Dios va a estar castigando, Dios va a estar manifestando su ira y derramando su enojo hacia los pecadores y hacia los rebeldes. Es decir, que la esencia del infierno, en su perspectiva activa, es que Dios va a estar activamente comprometido, derramando su ira, su enojo a los pecadores en el infierno. No obstante, desde una perspectiva pasiva, lo que podemos decir es que el infierno es el lugar en donde el pecador va a experimentar la separación de Dios. Y como hemos dicho también, esta es una de las consecuencias de que no hay más bondad, no hay más misericordia, no hay más bondad hacia esa persona, sino que como pecador las personas que están allí van a estar separadas de la bondad de Dios y van a experimentar el sufrimiento y el dolor atormentador en ese lugar. Así que esto es más o menos un poquito de lo que seguimos calificando acerca del infierno, la esencia del castigo. Y ahora tenemos que, como mencionábamos al principio del programa, y como lo mencionaba alguien de la audiencia, esto nos lleva a predicar el Evangelio, esto nos lleva a querer alertar a aquellos que están cerca nuestro de este lugar de castigo y de hablar de Cristo. Vamos a ver en Romanos 5:8 un pasaje muy conocido por todos nosotros. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que allí podemos ver el hecho de que el Señor Jesús viene, como lo mencionamos también al principio del programa, para librarnos de este castigo, de la condenación eterna. Y podemos hablar un poco sobre la esencia del castigo y la cruz, ¿no? Bueno, para que nosotros tengamos una noción de lo que es el infierno, de lo que es el castigo en el infierno, un vistazo por la cruz nos muestra lo que es la esencia del infierno. Es decir, que en la cruz Jesucristo estaba siendo juzgado, Jesucristo estaba soportando los resultados de esa acción retributiva de Dios hacia el pecado que nosotros merecíamos. En la cruz Jesucristo lo vemos sufriendo, lo vemos teniendo dolor, gran separación. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba llevando el pecado de todos nosotros, estaba tomando nuestro pecado, el pecado de la humanidad, y en definitiva estaba recibiendo la ira judicial de Dios por ese pecado. Bueno, ¿y qué más sintió Jesucristo en ese lugar? Bueno, a Jesucristo se le retiró todo bien y toda bondad de Dios en ese momento. Jesucristo en ese momento estuvo padeciendo la separación de la presencia de Dios. Él dijo desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así se sentía Jesucristo y eso experimentó. Y eso fue para experimentar nosotros la bondad de Dios hacia nuestra vida. Así que todo lo que es el infierno, toda la separación del bienestar físico, mental y espiritual y todo disfrute de las bondades de Dios para nuestra vida y todo lo que es agradable y precioso delante de la presencia de Dios, esto nos muestra de que todo esto lo sufrió Jesucristo por amor de nosotros. Y todo esto es lo que sufrirá una persona si no se arrepiente y busca al Señor. En otras palabras, el infierno es el telón de fondo para mostrar un mensaje más trascendente y una historia más sorprendente para todas las personas y verdadera, que es la muerte del Señor Jesucristo, en donde el Señor Jesucristo tomó toda nuestra maldad, tomó todo nuestro pecado y lo llevó allí en la cruz. Fue una de las personas muy conocidas en la literatura como C.S. Lewis, que
por mucho tiempo luchó con esta enseñanza y esta doctrina, como llamamos, del infierno. Y él dijo así: con excesiva locuacidad, yo he dicho hace un momento que pagaría cualquier precio con tal de eliminar esa doctrina, el infierno. Pero no podría pagar la milésima parte de lo que Dios pagó para sacarme de allí. C.S. Lewis luchaba en sus pensamientos con el infierno y él habría hecho cualquier cosa para tratar de eliminar este lugar, pero no podría pagar ni una partecita, ni un gramo, para pagar lo que Dios pagó por nosotros en la cruz, es decir, lo que Jesucristo sufrió en nuestro lugar. Y amamos a las personas y amamos a nuestra audiencia, y le queremos decir que el infierno también es un castigo sin fin, es un castigo eterno, es un castigo que no es reformativo, como habíamos dicho, sino que es retributivo y penal, motivo por el cual las personas que entran allí no va a poder salir. La Biblia dice que este lugar es donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga, donde el humo del tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen las personas reposo ni de día ni de noche. Así que frente a esta veracidad del infierno, nosotros amamos a las personas, y nuevamente, como embajadores de Dios y como representantes de Dios, al hablar de su palabra y del infierno, queremos decirle que huyan de esa ira venidera que va a venir, que se arrepientan y que crean en Jesucristo. Otro pasaje muy conocido de la Escritura que toma mucho poder y mucha fuerza después de haber escuchado todas estas descripciones sobre este lugar de castigo, muy conocido por nosotros, la mayoría lo puede decir de memoria, es Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no sea arrojado allí a las tinieblas de afuera, sino que tenga vida eterna. Estamos hablando de que no tenga esa condenación eterna. Y dice más, luego en el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que todo aquel que rechace al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, va a ser arrojado a las tinieblas de afuera, va a ser arrojado a ese lugar de lloro y de crujir de dientes, a esa llama de fuego que es eterna, a ese lugar de castigo, como bien lo mencionabas. Así que nuestro deseo con la audiencia es que puedan encontrarse con el Señor, que puedan buscarlo por medio de las Escrituras y puedan tener un encuentro con Él. Un último aporte de mi parte es también la necesidad de urgencia que tenemos nosotros los cristianos por salir a buscar a personas que están en el infierno, que se van al infierno. Y me recuerda esto la película La lista de Schindler, que era un alemán en el medio del movimiento nazi de la Segunda Guerra Mundial, que empleaba a judíos para que trabajen en su empresa, y de esta manera, al emplearlos en su empresa, salvaba a estos judíos sacándolos de los campos de concentración. Así que con todo su dinero, con todos sus recursos y con todos sus esfuerzos, empleó esto para salvar a muchos judíos. No recuerdo exactamente la cantidad de judíos que salvó, pero esto nos muestra como analogía que nosotros también tenemos que emplear nuestros recursos, fuerza, estímulos, dinero y demás, y tratar de salvar la mayor cantidad de personas posibles para que no vayan a este lugar. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado siendo parte, y a los que mandaron mensajes y no se pudo ir leyendo. Le mandamos saludos a Damián y a Luciana, a Juan Manuel Vázquez, a Aníbal Laguzzi, a todos los que nos fueron mandando mensajes y no los pudimos leer. Les pedimos perdón, el tiempo se pasa volando. Y ahora sí vamos a ir terminando el programa. Los dejamos con un tema musical llamado Un lugar llamado Gracia, y los esperamos el próximo miércoles, seguramente tocando el tema contrario al infierno, que es el cielo. Exactamente, un lugar en donde esperemos estar todos los que escuchamos la palabra y buscamos a Dios. Encontré un lugar donde pude descalzar estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas.
encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios.